Hola, soy Tamara Chubarovsky, pedagoga, especialista en lenguaje y en desarrollo infantil. Y hoy en este espacio de los martes tenemos una invitada muy especial, Pilar Grunauer, con la que vamos a conversar sobre el tema de los niños con hipoacusia o cómo ayudar a niños que no escuchan tanto o que tienen algún implante coclear, o también cómo darnos cuenta en el día a día cómo escuchan nuestros niños y cómo facilitarles justamente también a través de las rimas toda esta mejora de la escucha para que hablen mejor. Así que bueno, les presento a Pilar, que ella como tal es fonoaudióloga argentina, que tiene toda esta parte académica de la fonoaudiología tradicional y a la vez también se ha formado en arte de la palabra, de hecho que también es facilitadora Chubarovsky, es decir, que hemos estado muy en contacto en los últimos años. También tiene otras formaciones Waldorf de orientación a niños especiales, es decir, que realmente en su labor combina y encaja, por así decir, esta mirada académica con esta otra mirada así más integral, trabajando tanto como docente en la Universidad de Fonoaudiología y en centros de rehabilitación de niños eso, con problemas auditivos, como también en centros así de orientación más alternativa, por así decir. Así que bueno, te doy la bienvenida, Pilar, encantada de tenerte acá. Vos desde Argentina, yo desde acá. Me pongo a hablar con vos y me viene un poco más el voceo y el argentino, así que será un mix de a ver qué me sale. Bueno, ¿cómo están Así. todos? Un gusto muy grande estar aquí. Bueno, con Tamara, que nos vemos a veces en persona y muchas veces por la compu, cosa que ya sabrán que a veces trae sus dificultades, pero bueno, nos da estas oportunidades. Así que agradecerte, Tamara, por dar este lugar a este tema tan importante para mí, que es del día a día, pero creo que también para la mayoría de las personas que tal vez se encuentran con esta situación y muchas veces tal vez no saben cómo manejarse o desconocen algunos detalles, o bueno, me No, parece que es importante dar luz en eso, ¿no? eso es, porque de eso se trata, dar luz a esta pregunta que muchas veces me han hecho, que hacemos si en la clase detectamos que un niño nos parece, o será que sí o será que no, o cómo ayudar, también cómo, si realmente se puede trabajar las rimas con niños que no escuchan del todo bien, o qué beneficios trae, cómo puede, en fin, un poco cómo la idea es dar un poquito de estrategias e ideas que puedan orientar, que no sean solo interesantes para una logopeda, fonoaudióloga especialista, que también lo serán seguro, sino también eso, para mamás, maestras, que de alguna manera siempre el tema de la audición va tan ligado al lenguaje que es un tema, bueno, tan importante hablar del lenguaje como de audición y en este caso hablaremos un poquito de las dos cosas. Entonces, la primera pregunta sería, si es posible trabajar las rimas con movimiento con niños que no oyen y en caso positivo, o sea, en el caso de sí, ¿cómo sería? Aunque también es la pregunta hoy día es hasta qué punto realmente hoy día tenemos tantos niños realmente hipoacúsicos o sea, con hipoacusia o efectivamente tenemos muchos niños que tienen ya algún tipo de audífono o algo, pero que así todo que tenemos que acompañarlos. O sea, un poquito a ver cómo nos puedes dar luces con aclarar primero este asunto. Bueno, sí, me parece que está bueno, es importante aclarar que hay muchas situaciones auditivas de nuestros niños, específicamente en los adultos y en los niños mayores también, pero al momento del desarrollo del lenguaje, el, el centro auditivo que se está formando en un niño pequeño requiere la información acústica. Entonces, cuando un niño no puede recibir esa información, probablemente no sea capaz de desarrollar el lenguaje de manera adecuada. Por suerte, la mayoría de nuestros niños que traen este desafío, que llegan al mundo con un problema de audición, están pudiendo ser detectados a tiempo, bien tempranamente, antes de sus 3 meses, y pudiendo ser equipados con los dispositivos que sean acorde a que llegue esa información acústica de todo el crisol del habla y el lenguaje. Entonces, en la medida que puedan recibir las cualidades y los sonidos del habla y el lenguaje, van a ser capaces de desarrollar desarrollar la audición por un lado y el lenguaje a través de la audición, que es la manera en un principio más natural en desarrollar el habla y el lenguaje oral. Después podemos tener muchas variables de eso, la posibilidad o no de recibir un equipamiento, la posibilidad o no de desarrollar el lenguaje por un problema diferente, porque puede ser algo específico del desarrollo del lenguaje o cognitivo,
pero en la mayoría de los casos actualmente, gracias a Dios, en todo el mundo, los niños que son detectados con una hipoacusia pueden ser ayudados con un dispositivo. Asimismo, hay que ayudarlos a desarrollar esas habilidades auditivas. Ahí entramos nosotros, las fonoaudiólogas especializadas en esto, en ofrecer esta información activa para que los chicos puedan desarrollar esas habilidades y luego con esas habilidades desarrollar el lenguaje. Claro, Entonces, porque ahora recuerdo una vez que me comentabas como justamente no porque de repente uno tenga el aparatito y oiga, puede decodificar los sonidos y ordenarlos, es decir, que incluso a los 3 meses sería, por así decir, más tarde que otro niño que incluso ya desde el vientre va recibiendo información. Y ni que hablar si fuera más tarde, o sea que es verdad que uno cree, tiene audífonos, pues ya escucha y ya puede rápido empezar a hablar, pero es eso, que ahora hay que, como si fuera a interpretar, como si fuera una lengua extraña, que uno escucha chino y no por eso podés al día siguiente hablar chino, o sea que tenés que empezar, ¿no? A esos diferentes sonidos y ruidos, ordenarlos, supongo que esa es una de las grandes tareas. claro, los ordenamos, los presentamos, los confrontamos unos con otros y entonces los ponemos en relación y les damos sentido. Como cualquier niño que está escuchando desde que es bebé, puede pasar por esas situaciones más naturales y con sentido de participación en el mundo exterior, pero nosotros, en el mundo, en el ámbito común, pero nosotros lo que hacemos es acercarlos activamente, aunque por supuesto siempre de manera coloquial o de juego o forma más integral, lo que hacemos en verdad es casi una manipulación de los sonidos para que sean cada vez más accesibles. Entonces ahí nosotros armamos un proyecto de trabajo para un niño con hipoacusia en donde esa forma de presentar los sonidos es bastante rigurosa en alguna manera porque sigue los hitos del desarrollo normal de la audición y el lenguaje, pero requiere una presentación casi formal. Entonces ahí nosotros podemos armar un proyecto de trabajo en donde las rimas con movimiento, los juegos de dedos, las poesías, las canciones empiezan a ser un recurso primordial, porque dentro de ese material nosotros portamos las cualidades del sonido y su forma de presentación más adecuada para cada una de las etapas, para cada uno de los niños, para cada una de las necesidades que se están presentando en estos niños. Porque hay niños que pueden escuchar todo el crisol de las frecuencias del habla y el lenguaje y entonces gestar ese lenguaje de manera un poquito más natural, un poquito más fluida, pero en algunas ocasiones esto no es accesible y nosotros tenemos que ponerlo con más ahínco, con más realce, con mayor especificidad, con más amplitud en cuanto a lo que es mayores presentaciones, mayor volumen, mayores, como si yo les dijera, más aislado. Entonces, cuando nosotros buscamos ese material, podemos encontrar dentro de las rimas con movimiento, como hablábamos con Tamara, esa posibilidad de presentarlos de manera coloquial o divertida o, o más amable para un niño que está en desarrollo coloquial del lenguaje, en desarrollo natural, en un ámbito de compartir con la familia, de compartir con los abuelos, porque esto es algo que es lo primero que yo quería contar, que en nuestra tarea a veces pasan cosas dentro del consultorio que son muy difíciles de transferir a la vida del coloquial o la vida diaria, quiero decir. Entonces, cuando uno tiene recursos de esta magnitud, lo que pasa es que las familias lo portan y en cualquier momento lo pueden compartir con toda la otra parte de la familia. Ya sea cuando vuelven a casa y alguno de las partes de la familia no pudo ir a la terapia, pero mucho más con los tíos, los abuelos, que verdaderamente a veces no acceden a esto que pueden jugar y trabajar con un niño, en este caso con hipoacusia. Y para mí eso es algo muy lindo de compartir porque se va gestando alrededor de eso mucha cosa linda. Por un lado, porque aprenden las rimas que yo tal vez les comparto, algunas rimas que ya están pensadas, las rimas que tiene Tamara, otras rimas que tal vez nos comparten otras colegas, pero muchas veces sucede que aparecen rimas de la abuela, aparecen rimas de la familia, aparecen rimas o aparecen cosas que han pasado en los autos, en los viajes, en cuestiones más totalmente familiares que lejos de ser un recurso terapéutico pareciera que es algo propio de la familia y qué mejor bienvenida se le da a esta parte del lenguaje que si trae toda la familia en ese ámbito, ¿no? Entonces, para mí es algo muy lindo siempre ofrecer
algunas rimas para aprenderlas, las aprendemos juntos, se las enseñamos a los papás primero, los niños las van aprendiendo de a poquito, van siendo parte activa, pero muchas veces hay una parte del tratamiento, una parte del programa que se trata de hacer un repertorio y hacemos un repertorio de canciones, un repertorio de rimas, un repertorio de por ahí algunos trabalenguas, que eso hacemos mucho también, y eso ya forma parte de nuestro bagaje y es propio de cada niño con su mamá, con sus hermanos, con sus abuelos, y eso para mí es algo muy interesante. Y sigue siendo, además, perdón, eh, parte de una tarea terapéutica muy clínica. Digo, esto es algo muy divertido, muy amable, pero trae atrás de eso algo muy interesante desde lo neurocognitivo, desde lo que es la neurolingüística o los procesos de la adquisición del lenguaje. Como hay algo muy científico que los niños lo están pudiendo percibir y recibir de una manera amable y fluida, ¿verdad? Sí, sí, realmente esto de integrar a la familia y todo este bagaje, o sea, de las tradiciones tanto del entorno popular como de la familia es maravilloso, o sea, sin duda, fabuloso, porque además es como normalizar y que este niño haya como un lenguaje común o familiar. Sí, Y porque el esto niño, de que no sea algo raro de unos ejercicios, de unas terapias, sino que realmente lo mismo que la abuela podría hacer con otro nieto, con este nieto, es como que incluso despierta hasta más significado de todo eso que es lo que decimos, de que es un juego y es tradicional, pero tú le das como ese valor de que va más allá de eso, ¿no? Como lo que pasa con las rimas, que en sí mismas son un juego, pero podemos mostrarles como eso tradicional, popular, es mucho más importante de lo que imaginaban, con lo cual también se le da un valor a esa abuela, a esa, o sea, digo que es como si fuera que se revaloriza cosas que ya existen, que ya están en la familia y que de repente, gracias a este niño, es una oportunidad también para toda la familia de rescatar, por así decir, estos valores perdidos que con tanta tecnología y todo, como si fuera que pareciera que la canción de la abuela es, bueno, es anticuada y de repente ahí tenemos un recurso maravilloso. Bueno, hay una cosita que te quería preguntar o asilar, que claro, lo que me vino en la conversación con esto de los niños que tienen como que empezar a decodificar esos sonidos, todo esto que has mostrado también en realidad sirve para niños que sin necesidad de tener un problema tan grave, de hecho que muchas veces pasa que han sufrido, por ejemplo, una otitis en la primera infancia, siendo bebés, y que justo en esa etapa crítica, ¿no? Lo que tú dices, en esa etapa crítica de decodificación, de discriminación, de diferenciación de sonidos, si justo ahí en esa etapa tan crítica han estado como mucho con los oídos tapados por otitis, puede ser que también haya, ¿no? Un retraso en el lenguaje y que también de alguna manera tengamos que poner un poquito más de atención. Seguro estos casos sí que las mamás y las maestras están llenas de niños que no son sordos y sin embargo por alguna circunstancia de estas tienen un retraso en el lenguaje que puede tener su base en un tema auditivo, ¿no? Y que hay que poner más atención. O sea, ¿cómo puedes complementar esto un poquito? ¿O qué cosas podrían tener en cuenta estas maestras o estas mamás que tienen niños que igual es eso, que ni siquiera saben que esa es la razón, pero podría ser? Y indagando, ¿no? Que también sería importante quizá indagar siempre en cómo ha sido esa etapa crítica del primer año de vida. por supuesto, sí, el primero y hasta los 3 años de vida, Hasta que los son los 3. tiempos, ¿no? Los tiempos críticos del desarrollo del lenguaje, en donde Mm. todo está preparado para recibir esa información y con esa información gestar los engramas auditivos y con eso el lenguaje. Así que sí, gracias por preguntar, porque hay muchos niños que están cursando con estas situaciones. Hay muchos niños que tal vez pasan desapercibidos, pero de 3 años han estado 6 u 8 meses con otitis o con mucho moco Lo en moco. situaciones alimentarias que nosotros estamos viviendo, cuando los chicos están produciendo mocos permanentemente. Y entonces hay un montón de tiempo de su vida que no recibieron esa información, que es importante saber que para que uno geste el lenguaje, la información acústica debe ser consistente, contundente y permanente. Es una forma en donde nosotros nos encontramos para decir, si eso no sucede, hay cosas que van a empezar a teclear. Así que si nosotros podemos presentar, ofrecer y regalar estas posibilidades más asiduamente o más específicamente o más detalladamente,
entonces es posible que estas cualidades sean mejor conocidas y mayor habilitadas también, porque un niño que conoce esas características, cuando las vuelve a recibir, entonces las puede reconocer y entonces las puede después gestar. Que igual puedes dar algún ejemplo como, igual para que la gente entienda de esto de los contrastes, de las intensificaciones, o sea, de qué manera práctica uno puede también tener esto en cuenta para el aula o para los niños en casa, que vemos que igual tienen un retraso en el lenguaje que podría derivar de un retraso, o sea, de que no hubo una permanencia, ¿no? Eso que has dicho, esas palabras de permanencia, sí, contundencia y no sé cuál es la tercera. Permanente, contundente y presente, ¿no? Como eso, que si ha fallado alguno de esos elementos, que entonces no es tarde, justamente de los 3 a los 6 años, es como otra etapa súper crítica, estupenda para como recapitular y aquellos eslabones perdidos es como una buena opción, ¿no? A través de las rimas y de otros recursos también, pero justamente ahora estamos como muy con el tema de cómo a través de las rimas se podría hacer ese trabajo. Entonces, si quieres dar algún ejemplo para que tenga como práctico, concreto. Claro, por ejemplo, hay algo que es lindo para poder hacer alguna relación con esto y que fácilmente uno pueda reconocer qué pasa en la audición. Nosotros en la manera de escuchar hay algo que siempre pasa, que es uno escucha los volúmenes, el ritmo y después los detalles entre lo que son las consonantes. Y ya medio sabemos medio sabemos no, clínicamente conocemos que cuando uno está observando el volumen, el ritmo y los acentos del lenguaje, está recibiendo información en las frecuencias más bien graves. Y cuando uno tiene que discriminar, reconocer, comparar y elegir en las consonantes sus cualidades más distintivas, necesita mucha información acerca de los sonidos agudos. Y los necesita completos, porque si uno escucha una parte de una consonante, se puede parecer tanto a la otra que no se pueden distinguir. Entonces, cuando, por ejemplo, un abuelo nos dice, ¿qué dijiste? ¿60 o 70? Es porque no es capaz, o no pudo, o ya no puede escuchar. Sí, 70, 60. ¿No? 70 sí. Y 60. Entonces uno dice, bueno, te voy a decir 7, 0, 6, 0, porque ahí es más fácil, tenemos más bagaje y hay más diferenciación. Pero cuando la diferencia es tan sutil, no la puede recibir. Con ese concepto, que se parece también a cuando nosotros... Al de la vejez. ¿No? En los abuelos también nos pasa con las personas que vienen por ejemplo, de Japón, de China, que decimos, ¿cómo puede ser que no pueda decir la R? Distinguir, sí, la R, ¿no? Y la L. Este tintolelo, y si uno quiere copiarse o hacer la forma de hablar china, ¿qué dice? Todas las L, todas las R las dice con L. ¿Por qué? Porque el cerebro de una persona que escuchó durante toda su vida el idioma chino no recibió ninguna vez el fonema R. Y sí recibió el fonema L, que dentro de lo que es lo acústico es lo que más se parece. Su cerebro hoy día no es capaz de percibir esa distinción. Y entonces todas las R's son L's y entonces aparece el tintolelo. ¿No? Sí, el tintorero. El tintorero no está porque está el tintolelo, que es lo más similar y lo más inteligente que hizo ese cerebro, muy bien por ese cerebro, que hizo una aproximación tal que cada vez que escucha un sonido tan similar, lo puso a contrastar con otro, que es lo más que se parece. A los niños les pasa igual, con la diferencia que si nosotros no le ofrecemos la S, todos los plurales de la lengua se pierden. Si nosotros no podemos distinguir entre la I y la E, por ejemplo, que son las más parecidas acústicamente, hay muchas palabras que cambian su sentido, y nosotros sabemos específicamente, además en el español, que un solo fonema, una sola cualidad puede cambiar todo el sentido, y ahí aparecen un montón de risas, ¿no? Porque uno puede decir, ¿dónde te fuiste? ¿A tu casa o a tu caja? Entonces ahí los chicos dicen, no, a mi caja no. Bueno, entonces pensemos, ¿a dónde te fuiste? ¿A tu casa o a tu caja? Sí. Esas sutilezas aparecen muy fácilmente y muy repetitivamente, por ejemplo, en la rima del pollito, en donde nuestras
nuestras dificultades más grandes siempre están en los fonemas agudos y en los fonemas que tienen distinciones chiquititas. Entonces, por ejemplo, el trío más peligroso y más peligroso no sería la palabra, más confuso, más peludo que tenemos nosotros es el trío pat-ta-ca, le decimos, ¿no? Que son las más parecidas y en lo que se diferencian es los tonos muy, muy agudos. Entonces, en la rima del pollito, por ejemplo, tenemos muchas veces las distinciones entre p, entonces podemos decir un pollito pequeñito. Y entonces ahí les mostramos todos estos contrastes. Los matices. Y los niños, además de que disfrutan mucho en esta rima que todos conocemos, pueden recibir esta información con sentido y con la oportunidad de todas las veces que lo escuchan confirmar que esto que están escuchando se parece a lo que ya escuché y se parece a otras cosas que me dice mi mamá y puede estar en un momento en donde nos vamos a hacer alguna actividad específica con la que jugamos siempre con esta rima. Entonces, cuando nosotros sabemos lo que vamos a escuchar, es muy posible que lo percibamos mejor. Sí, van haciendo como el mapeo, ¿no? En el cerebro realmente se va pudiendo hacer ese mapa, como que hay una orientación. Una orientación, una previsión y una confirmación. Una confirmación. Entonces, cuando uno confirma que lo que escuchó es lo que pensaba que va a escuchar, eso queda anclado y de otra vez que viene llega como si fuera el agua. Claro, porque es interesante, a mí siempre me decían con niños con dificultades en el lenguaje, cómo justamente es a través de las rimas o las rimas habían sido una puerta de empezar a escuchar y a hablar, y yo creo que tiene que ver justamente con esa repetición y ¿no? Todos esos parámetros que aparecen. A veces es que las rimas aparece el mismo sonido muchas veces, o sea, muy repetitivo, el propio pollito, la propia P aparece repetitiva, pero también incluso lo del lenguaje ralentizado, como la del cocodrilo. Estoy justo mencionando todas rimas que están en YouTube, o sea que las podéis ver en YouTube, que ahí están, sí, en abierto, ¿no? El cocodrilo, que también esa ralentización, es decir, que el contraste, la ralentización, la repetición, que todos estos serían factores que de alguna manera les van facilitando ¿no? Esta escucha, que no sea que uno solo escucha ruido, como o cuando escucha otro idioma que ni siquiera puede distinguir diferentes sonidos, bueno, como lo dijiste del chino, que a nosotros nos pasa con otros idiomas. Claro. Y que los niños además, de alguna manera eso ocurre. Claro, pensaba también que cuando uno empieza a pensar de esta manera, sea o no sea especialista, que tenga mucha información de acústica del habla, que debo confesar que los papás de mis pacientes empiezan a ser especialistas en esto, pero porque yo se los puedo enseñar, pero también porque empiezan a prestarle atención a esto. Y cuando uno empieza a prestarle atención a las cualidades de los sonidos del habla, empieza a reconocer también esa información que portan los sonidos del habla y que antes tal vez no tenían mayores intenciones de conocer o no tenía la información para buscarla. Entonces, los papás de mis pacientes son especialistas en buscar esa distinción y entonces son ellos los que después dicen, perá, el rompompón lo escucha seguro. ¿Por qué? Porque es rompompón, es todo lo que tiene fuerza, es grave, es creciente. Y después, por ahí, yo pensaba, ¿no? En las rimas que vos contabas y las que conoce por ahí la mayoría de las personas que te escuchan. No sé, las librecitas, lo podemos hacer en forma más susurrada y tal vez es menos accesible, pero tal vez es más sutil. Entonces podemos compartir una rima que sea bien fuerte y otra rima que sea más livianita, rimas que sean más desafiantes y en todo caso quedaría la musicalidad, y otras que traen algún sonido que tenemos que trabajar. Esto que decíamos de la L, la rima de la libélula es muy... sí, la libélula que también están abiertos, ¿no? Sí. Claro, y tenemos esa posibilidad de... Y también está ratoncito roedor en abierto, que es ya más complejo, pero es verdad que aunque sea lo que tú dices, como que sea como musicalidad. Sí, porque además este sonido que se va presentando en forma repetitiva, permanente, repetitiva y con sentido, que un gusto para los niños siempre, y también, que me parece muy importante, con gusto para quien lo hace. Una mamá o una maestra o una abuela que tiene esto para regalar, se siente tanto mejor que no saber qué hacer o qué ejercicio. Sí, que la impotencia. No me acuerdo lo que vos hiciste, porque muchas veces me dicen, no, yo quiero hacer lo mismo, pero no me acuerdo de lo que vos hiciste, y cuando aparece esta rima ya la tienen puesta.
ni necesitan nada, la aprenden y es suya. Bueno, seguramente también las familias empiezan a poner más conciencia en la propia pronunciación, o sea, al empezar a escuchar y a disfrutar, seguro de manera natural empiezan a hacer un mejor modelo. O sea, hablar tomando conciencia de ese modelo claro para que los niños puedan absorber. Sí, y nosotros tenemos un concepto dentro de lo que es la habilitación auditiva o la terapia auditivo-verbal, que es los recursos del realce acústico o de manipulación en un punto de la señal acústica, y cuando uno ya sabe lo que va a decir, es capaz de aumentar el bagaje de esa cualidad. Por ejemplo, si yo ya sé que voy a decir pollito y quiero que sea más accesible una sh o una t, que a veces no son tan fáciles de escuchar en un niño con hipoacusia, yo ya le puedo poner ese énfasis de manera consciente. Que es verdad que en el hablar coloquial es más difícil, porque es todo tan fluido, tan espontáneo, que es más difícil poner toda esa conciencia en nuestro propio modelo articulatorio. O sea que es verdad que ahí es algo que uno prepara, que el propio adulto repite, aprende, sabe y puede entonces es mucho más sencillo dar ese modelo impecable. Exacto. Y contrastado, o sea, de esos sonidos contrastados, y que no sea todo... Eso, y los papás empiezan a comprender el proyecto de trabajo para ese niño. Y empieza a decir, espera, esta la puede reescribir, pero esta todavía no. ¿Cómo hacemos? Vamos a buscar una rima. O arman una canción, o hacen no sé, algún trabalenguas en donde se puede escuchar más fuerte, o escuchar con otra que sea muy distinta, porque nosotros ya sabemos que es mucho más fácil escuchar algo que es muy diferente y un poco más difícil escuchar algo que se parece tanto, que es difícil de distinguir. Sí, es más sutil. Los papás, claro, ya saben, ya empiezan a hacer su propio bagaje de ejercicios, por decir, o su propia estimulación desde la casa permanente, que en verdad es lo que nosotros proponemos cuando estamos en un proyecto de trabajo de un niño que está gestando su lenguaje. 1 hora por día, por semana, o 7 horas por semana, no pueden compartirse ni pueden competir nunca con estar viviendo con un niño. Nosotros no queremos, a veces quisiéramos, pero no queremos ir a vivir con el niño para poderle ofrecer toda la información acústica. Entonces contamos con esos papás, contamos con esos abuelos, contamos con esas maestras, con las cuidadoras. Muchas veces a mi terapia vienen las cuidadoras. Y es increíble ver cómo después eso puede replicarse y nos van contando cosas que traen esa información. Y ahí por ahí podemos agregar que cuando nosotros escuchamos a los niños cuando dicen las rimas o cuando las repiten o qué parte repiten, tenemos ahí un bagaje de información muy interesante para saber cuál está haciendo ese proceso. Un niño que nos muestra cómo dice, nos está mostrando cómo escucha. Y está inserto. Es súper importante eso, sí. Para mí eso es bien importante y lo tomo mucho para las rimas y insisto mucho a los papás en que ayuden a que los niños puedan ser también activos en decir las rimas, no solo ser pasivos y recibir el cuento de manos o el cuento de mesa, porque nosotros, bueno, ahora les cuento eso, pero nosotros por ahí las decimos los grandes, pero lo que siempre estamos pidiendo es que los niños también sean portadores de esa rima, porque ahí yo puedo ver como una radiografía, decimos, de cuál es la información que de verdad que le llegó y que de verdad está siendo funcional en él. Porque una cosa es que él pueda repetir un sonido aislado en laboratorio, decimos, en una tarea muy específica, muy formal, pero después que eso ya forme parte de su bagaje, de su léxico o de su repertorio lingüístico, ya es otra cosa. Y si un niño dice una rima toda agujereada de sonidos, vamos a estar viendo que tal vez le falta información en su implante coclear y le decimos a su audióloga que la suba. Tal vez está escuchándose algo tan fuerte que tapa alguna sutileza del habla y el lenguaje, y entonces le pedimos a su audióloga que calibre este audífono o este implante coclear en relación a las producciones que tiene ese niño. Cuando nosotros vemos que eso mismo se podría extrapolar en general, lo que decimos a cualquier niño que aunque no tenga ningún trasplante ni nada, pero justamente es similar a lo que yo siempre digo también del movimiento, que no se trata de corregir el movimiento, sino que según si yo hago así, el niño hace así, simplemente a mí me está dando información neurológica de cómo está percibiendo, porque a partir del modelo que yo doy, el niño
toma según su estado madurativo y su capacidad. No es que esté mal o bien, sino que simplemente toma lo que es capaz de tomar. Y nuestra tarea justamente es ver cómo ajusto para que vaya tomando cada vez más y de forma más completa. Que ese es como también el gran cambio de paradigma, que no es que está bien o lo hace mal, sino que vaya, tomo nota, simplemente lo uso como una radiografía. Gracias, niño, por mostrarme, por ayudarme a que yo pueda, a través de cómo tú hablas, darme cuenta de que esta información no te llega suficiente y qué puedo hacer yo para que tú puedas recibir mejor esta información, porque ese es siempre, ¿no?, este cambio de alguna manera de mirada. ¿Qué puedo hacer yo para que tú puedas recibir mejor esta información? Entonces también es ver que nosotros tenemos o sea, que en nuestras manos también hay mucho. O sea, a través de esa escucha atenta y de luego ese modelo consciente. Entonces, sí, porque nosotros ahí podemos hacer este énfasis y nosotros lo llamamos, es como el ciclo de la estimulación diagnóstica, ¿no? Yo voy ofreciendo y lo que él me va dando esa oportunidad, yo voy reciclando en el mismísimo momento que está pasando. Ah, no, estás escuchando bajito esto, yo lo voy a subir. Le muestro a la mamá, viste que él pudo decir la R, pero no pudo decir la L. Entonces, o la confunde la N con la D. Y entonces está poniendo bien el lugar, pero después está haciendo mal la distinción entre dónde y cómo dice en ese mismo lugar. Entonces, la verdad que sí da una riqueza muy interesante. Los niños no tienen por qué sentir que están fallando y además... Eso es lo que siempre hago hincapié. Que no es un adiestramiento, ni que esté mal o bien o falla o cosa aburrida, sino que puede ser algo muy vivo y que los niños seguro disfrutan muchísimo contigo ahí en la consulta. Y también eso, el regalo que nos da, que nosotros ya podemos preparar el trabajo para la semana que viene, cuidando que lo que él esté necesitando lo esté recibiendo. Porque eso es un riesgo que uno muchas veces puede pasar en la rehabilitación. Tiene un plan, bueno, va cumpliendo el plan y los niños van recibiendo. ¿Y qué retrasado está? Sí, claro. ¿Qué le falta? ¿Qué le pongo? ¿No? Y en verdad es justo lo contrario. Es una construcción, hablando de construcción del lenguaje, que es una construcción viva. De una semana a la otra puede pasar de todo y la mamá nos va contando, o el papá nos van contando cosas interesantísimas que pasan cuando los niños empiezan a pescar estas situaciones. Dicen, ah, ¿no? Como y ellos mismos van gestando la habilidad para después reconocer y volverlo a pronunciar o volverlo a darse cuenta que eso, ese estaba en la otra, ¿no? Este es el pollito, pero después está la gallina, ¿no? Y entonces, bueno, van asociando muy divertidas y bueno, en este caso las rimas son aliados, verdaderamente. Aliados. Bueno, y ya cerrando eso, vemos que efectivamente, tanto para niños que están en un proceso, por así decir, más terapéutico, más formal, como son los niños que tienes en la consulta, pero que también otros niños que nos podemos encontrar en el aula o en casa, efectivamente, un poco resumiendo, sería que sí, que las rimas pueden ayudar tanto a ofrecerles estos modelos más ricos, o sea, para el que de alguna manera en el lenguaje coloquial no ha tenido el suficiente estímulo en su momento, o por lo que sea, las razones que sean, no ha habido ese suficiente estímulo auditivo y vemos que hay un retraso, y cómo justamente podemos ayudarles. Y también, a la vez, lo que acabas de decir, súper importante, aprender a escuchar a través de cómo hablan los niños, aprender a escuchar y distinguir cómo están escuchando y otra vez a través del lenguaje alimentarlo. Bueno, ya cerrando, que yo creo que sí que les hemos dado muchas pildoritas de muchas ideas concretas, ¿no? Como el pollito, este de que es parecido, de que confunde y de cómo a través de estas repeticiones puede ayudar, y seguro muchas otras rimas, o el rompompón que es más grave es más fácil de distinguir que lo agudo, que decís que justamente cuando tienen problemas tienen más dificultad en ello. Bueno, sea como sea, yo creo que ya hemos dado bastante panorámica, así que agradecerte muchísimo, Pilar, y si quieres decir unas palabras finales ya para cerrar, también así como yo he hecho un poco un resumen, si también tú quieres hacer algún resumen para facilitar, o algunas palabras finales de aliento y de ánimo para estas familias o maestras que estén en contacto con estos niños con estas dificultades. Bueno, ante todo agradecer la oportunidad porque yo siempre tengo muchas ganas de compartir. Primero pedir disculpas que a veces
como, bueno, me da tanta emoción y me dan ganas de compartir muchas de las cosas que pasan en nuestros consultorios porque vamos buscando maneras distintas, vamos buscando maneras más amables para nuestras infancias, para que puedan recibir algo distinto en cuanto a lo que son esas pantallas que están todo el tiempo metidas en nuestros consultorios. Es algo que a nosotros nos preocupa un montón y entonces animarlos a aportar estas posibilidades, ¿no? Como en cualquier lugar, en cualquier momento uno puede acercar lenguaje, acercar lo cotidiano que tiene el lenguaje, los sonidos del habla y el lenguaje tienen tanta riqueza para compartir y uno por ahí a veces los pasa de largo y estas posibilidades nos dan, bueno, esta oportunidad de percibir la riqueza que tiene nuestro habla y nuestro lenguaje y regalárselo a un niño que lo está gestando con mayor conciencia y con mayor amor hacia el lenguaje, que en definitiva creo que con Tamara compartimos ese amor a lo que es el habla, a lo que es lo que porta la comunicación y lo que produce con los otros, ese intercambio, y cuidarlo, custodiarlo y darle la luz y la importancia que eso tiene. Y bueno, yo tratando de hacer eso voy compartiendo en mi tarea, que es profesional, que es clínica, que tal vez a veces es un poquito dura porque habla mucho de estar como mucho en la tecnología, en los ajustes, en las operaciones y cosas que pasan que son a veces un poco cruentas o duras para una infancia, ¿no? Como para una familia, el duelo de que un niño no esté escuchando bien o que necesite una cirugía en la cabeza, por ejemplo, para recibir un dispositivo. Toda esta otra posibilidad, todo este otro calor que nosotros podemos acercar, creo que los puede empoderar más, los acompaña de una manera más amorosa y además ofrece información muy valiosa en cuanto a lo terapéutico. Así que otra vez por ahí disculparme por ser tan apasionada y a veces usar algunos términos un poco más técnicos, pero con mucho gusto de poder compartir mi tarea. Bueno, muchísimas gracias, Pilar. Hermosas tus palabras. Realmente a mí también me han tocado y llegado al corazón y supongo que a los que nos escuchan también. Así que bueno, hasta aquí lo dejamos. Pilar Grunauer no tiene página web, así que no les puedo compartir, pero que sepan que ella sí da también sesiones terapéuticas de fonoaudiología en Buenos Aires y no sé si online también te estás animando un poquitito, así que bueno, que ahí está. Ahí está, es del equipo, de hecho que también ha sido tutora de mi curso de cómo prevenir y resolver problemas del habla, o sea que realmente es parte de la familia. Bueno, un abrazo muy grande, Pilar, y muchas gracias otra vez y hasta la próxima vez a todos los oyentes, hasta el martes en 2 semanas. Un abrazo a todos, chao, chao, chao. Y recuerden eso, en mi web www.tamarachuborowski.com, que dejamos siempre el enlace aquí abajo, también tienen más rimas, más recursos y más, por así decir, artículos sobre todo esto que hemos ido conversando. Chao, chao. Adiós.